Bueno, vamos a hablar sobre la entrevista de selección de personal. Este proceso de gestión del talento humano, como lo es la entrevista de selección, es una técnica común y que por obligación se debe realizar en el proceso de contratación del personal que vaya a ingresar a la empresa, ya que se puede definir como una situación de interacción dinámica por medio del lenguaje entre dos personas. La persona que va a tomar el rol de entrevistador y la persona que tomará el rol de entrevistado. ¿Listo? Aquí se produce un intercambio de información, de opiniones, de actitudes. Se recogen datos y el objetivo que tiene el entrevistador es el de evaluación del candidato con relación al puesto que va a cubrir. Es conocer un poco más del candidato y si lo que o la impresión que tuvimos al momento de revisar su hoja de vida coincide con el candidato cuando lo tenemos en físico en sí, en la entrevista. Se evalúa. Además, se reconoce si puede ser una persona apta para ese puesto, ya que se van a presentar circunstancias en función del cargo que vaya a ocupar. Vamos a abordar las fases de la entrevista de selección de personal, las cuales las hemos dividido en 4. La primera es la preparación de la entrevista, segunda, inicio de la entrevista, tercero, desarrollo de la entrevista y por cuarto, final de la entrevista. Listo. En la primera, que es la preparación de la entrevista, es conveniente que nosotros como gestores del talento humano hagamos un estudio del puesto, cargo o vacante que se vaya a ofertar. Asimismo, saber las condiciones, exigencias que tiene ese cargo que se está ofertando. Debemos conocer qué es lo que estamos brindando nosotros al mercado y qué es lo que esperamos encontrar o cuál es la persona idónea que esperamos encontrar para cubrir esa vacante. Asimismo, debemos realizar un estudio del candidato. Debemos analizar las hojas de vida que lleguen a la empresa ya cuando se hizo la preselección del reclutamiento y hay unas hojas de vidas específicas en la selección de personal. Ahí analizamos lo que es la formación académica, los datos personales, la experiencia, todo aquello que nos pueda resultar significativo para hacernos un imaginario del candidato. Asimismo, tener una imagen antes de conocerlo. En el tema de la preparación de la entrevista también es bueno tener un checklist, una lista de chequeo con unas preguntas organizadas, las cuales le vamos a poder realizar al candidato al momento del que tengamos el encuentro físico con él. Dando paso al siguiente punto, que es el inicio de la entrevista, lo primero que debemos tener presente es que debemos crear un clima favorable y de confianza, lo que se consigue mediante una conversación de los primeros 5 minutos, por así decirlo, los primeros minutos que se están dando o fluyendo al inicio de la entrevista. Muchas veces se dice que los 5 segundos al momento de conocer al candidato son los que cuentan, a los 5 segundos de la primera impresión. Cuando va fluyendo la entrevista podemos darnos cuenta de la percepción que hemos tenido y de evolución que hemos tenido sobre el candidato. Entonces es bueno que al inicio de la entrevista brindemos una acogida cordial, que el candidato sea recibido personalmente por nosotros al momento de realizar la entrevista, que sea de manera espontánea y evitando dar un primer juicio basado en la apariencia, como lo decía. Es conveniente entablar una charla sobre algo antes de la entrevista. Sería bueno hacer un rompehielo, o sea, preguntarle cómo está, cómo se sintió al llegar a la empresa, crear una situación de confianza antes de comenzar a hacer la entrevista, romper la tensión con la cual llega el candidato, porque obviamente va a llegar nervioso, tensionado, preocupado.
Entonces es bueno hacer esto. De igual manera, nosotros debemos presentarnos y explicarle los motivos y objetivos de la entrevista a nuestro candidato, pidiendo, pidiéndole a él la colaboración frente a los procesos que vamos a realizar en la entrevista, las preguntas, el conocer un poco más de él, corroborar ya de manera específica con él directamente los datos que tenemos en la hoja de vida del candidato. Bueno, en el desarrollo de la entrevista se, se reconocen una serie de fases por las cuales se presenta este proceso. El primero es obtener información sobre los antecedentes personales y profesionales de la persona, del candidato que estamos entrevistando. Evaluar su desempeño profesional, analizar sus características personales, tener una información necesaria y concisa sobre el candidato. Ya está en nosotros el tipo de pregunta que le vayamos a realizar al entrevistado. Muchas veces se comienza con la pregunta: ¿cómo se define usted o quién es usted? Ya ahí comenzamos a preguntar sobre la familia, sobre sus estudios, sobre su experiencia, hobbies, pasatiempos. Hay infinidad de preguntas que podemos realizarle a nivel tanto personal como a nivel profesional al candidato. Ya está en nosotros sacar la lista de chequeo de preguntas objetivas con la cual queramos indagar sobre nuestro candidato. Obviamente en el transcurso de la entrevista nosotros le vamos brindando al candidato información sobre el puesto de trabajo. Le vamos a dar información sobre las funciones, los horarios, tipo de contrato, la información similar al anuncio que publicamos en determinado medio de comunicación. Para asimismo que él vaya entrando en confianza y vaya haciéndose una idea del cargo al cual se está postulando o por el cual está siendo entrevistado. De igual manera, alguna pregunta o inquietud que tenga él para hacernos está de manera abierta, no hay ningún problema por ello. Se deben evitar errores como por ejemplo inducir al candidato a que dé respuestas que nosotros queramos escuchar. Debemos dejarlo que fluya, que sea honesto, que responda con sinceridad, con tranquilidad, lo que él considera que es correcto para él. Asimismo vamos realizando nuestro análisis. Por eso no hay tampoco problema. Debemos escuchar activamente, prestar atención a lo que él nos diga. De igual manera, manifestar deseos e interés en la entrevista que estamos realizando. Bueno, el proceso de entrevista, dándole ya abordaje al punto final de la entrevista, es que debemos recolectar información y haber obtenido puntos fuertes y débiles del candidato en ese proceso de conversación que hayamos tenido. Tras haberle preguntado diferentes puntos a conocer, es necesario contarle también cuáles serían los pasos siguientes en el proceso de selección y cuándo se pondrá en comunicación, en contacto la empresa con él, dependiendo de los resultados de las pruebas tanto psicotécnicas como del proceso de entrevista, ya que también el proceso de entrevista no solamente lo hace la persona de talento humano, hay una entrevista que se hace con el jefe directo o con el gerente de la empresa también, porque muchas veces el jefe quiere conocer a la persona con la que va a contar en su dependencia. Ya él va a desarrollar un tipo de entrevista, sea estructurada, sea abierta, él determina cómo la va a realizar, porque le interesa es conocer a la persona con la que va a trabajar. Entonces también está ese tipo de entrevista, aparte de la entrevista de personal. Entonces no solamente suele hacerse una entrevista en el proceso de selección, puede haber dos, tres, y también hay lo que son las entrevistas y procesos grupales, en los cuales se trabajan con dos, tres candidatos a la vez, pero ya son dinámicas de contexto organizacional
ya muy diferente, porque pues la entrevista personal se trata de que sea algo personalizado, algo propio del entrevistado y el entrevistador para conocer esos aspectos que queremos reconocer e indagar. En el tema o proceso de la entrevista de selección de personal, es bueno tener en cuenta esos aspectos de saber preguntar, saber escuchar y el silencio en la entrevista. En el saber preguntar, recordemos que la entrevista es una conversación, no un interrogatorio. Se tratará de evitar preguntas cerradas, siendo preferibles aquellas en las que se den respuestas descriptivas o abiertas. No debe inducirse a que el candidato nos dé las respuestas que queremos escuchar. El clima que debemos brindar es un clima de relajación, un clima tranquilo, en el que fluya la conversación de manera natural. El saber escuchar. Hay que demostrar interés por lo que nos cuenta el candidato, interrumpiéndole lo menos posible. No se emitirán opiniones personales ni se harán juicios de valor sobre lo que dice el entrevistado. Debemos ser muy objetivos en este aspecto. No hay que discutir con él ni criticar, y es preferible dar menos información que la precisa. Se responderá a cuestiones que plantea el candidato, pero sin excederse. O sea, podemos dar respuesta a ciertas preguntas que fluyan en la conversación, siendo medidos en la información que vayamos a brindar, ya que esto podría ocasionar una fragmentación en la entrevista y que el candidato pueda acomodar las respuestas a su manera. Se reducirá la conversación cuando el entrevistado, si aparte de los objetivos de la prueba, o se desvíe el tema de la entrevista. O sea, se trata de que la entrevista sea algo que sea muy objetiva y muy directa, y que obviamente cumpla con los objetivos del cargo por el cual se está realizando este proceso. Y el tema del silencio en la entrevista es una técnica muy útil que estimula la expresión del entrevistado y lo obliga a completar la información dada. Sabemos que el silencio es incómodo, entonces cuando se rompe el silencio es cuando las cosas tienden a mejorar. Entonces le permite además al candidato reflexionar sobre lo que acaba de decir e incrementa el sentimiento de comprensión y aceptación sobre la información que está brindando. Después de realizar el proceso de entrevista podemos brindar o realizar un informe de evaluación sobre los criterios de la entrevista que acabamos de realizar. Para ello podemos evaluar lo que fue la impresión, la coherencia, cohesión de las respuestas que nos dio el candidato. Ya depende de la lista de chequeo que tengamos, asimismo sacaremos unos estándares, unos indicadores de evaluación. Ya eso está parametrizado dependiendo del proceso de talento humano y de la organización. Se brindarán unos datos significativos para poder emitir un juicio de evaluación sobre los factores o requisitos exigidos por el puesto, puntos fuertes y débiles encontrados en el entrevistado con relación al trabajo o a la vacante que se está ofertando, y redactar una justificación del juicio sobre la idoneidad del candidato, siendo muy objetivos en nuestra evaluación. Y ya dependiendo de eso se realiza una comprobación de la información sobre las referencias personales, validación de los títulos, de la experiencia profesional que nos presentó. Se hace corroboración sobre la información brindada del candidato, ya para dar como finalizado el proceso de la entrevista y de informe de evaluación. Listo.